Gánennos, gánennos, sean mayoría, pero no nos tomen por estúpidos. Porque también leímos a Easton y las teorías sistémicas. Algo podemos balbucear de eso. Esta es una cláusula, como el artículo 5 de la ley. Me mira Lacino, pensativo. Esta es una cláusula. Esta es una cláusula que le está asegurando a los pactistas determinadas cosas. La respetamos desde ese lugar, pero ya han tenido compromisos con la sociedad harto suficiente. ¿Quién puede ser tan traidor, tan pedazo de traidor, de tocar un punto de esos 13 puntos del núcleo de conciencia básica? ¿Quién después de todo lo que se dijo acá puede hacerse trampa? Habría que detenerlo. Bueno, en esta Argentina no se detiene a nadie, pero realmente habría. ¿Quién tiene margen? ¿Quién tiene margen de los partidos firmantes del pacto para robarse el balotaje o para manotearse la reelección del presidente Menem? Ya está asumido por la sociedad, ya está el pacto, el contrato, la campaña electoral. Me causa gracia cuando dice que le prometieron a la gente una forma de votar. Es la oferta más berreta que yo he escuchado en la política argentina. Que le ofrecieron a la gente una forma de votar. Jamás lo escuché en la campaña. Le ofrecieron 13 puntos. Le ofrecieron 13 puntos. Y lo que le decimos, no tienen que salir de esos 13 puntos. Yo lo dije varias veces, no venimos a hacer picardías institucionales. ¿Saben lo que pasa? Que si discutimos bien esto, vamos a discutir bien en un clima distinto los temas habilitados. Va a funcionar con otro clima la convención. Va a funcionar de otra manera la convención. Vamos a trabajar de otra manera, no como adversarios que se desconocen, sino como adversarios leales que empezamos a pensar juntos. La salud, la educación, más garantías y más derechos para nuestra gente. ¿O quiénes los que están acá no quieren hacer una constitución más racional, más moderna y más progresista? Que la gente después diga, esto es bueno. Porque la gente no da la vida por el ministro coordinador, ni por el tercer senador. No hay entusiasmo social, no hay masas en la calle gritando viva el tercer senador, viva el ministro coordinador. La gente está esperando que nosotros achiquemos la brecha entre el mundo de los políticos y la lógica del poder y las necesidades de la gente. Le tenemos que decir algo de la educación. Tenemos que terminar con la obligatoriedad del servicio militar, que es un instituto viejo, anacrónico y represivo en la Argentina. Tenemos que mejorar, tenemos que decirle algo del medio ambiente y la calidad de vida. Tenemos que decirle cómo se consiguen más justicia y más derechos en nuestro país. No tenemos que decirle solamente, hemos conseguido el núcleo básico de coincidencias. Hemos conseguido esta gran conquista popular, que es el núcleo básico de coincidencia. Eso no le mueve un pelo a nadie. Y no vuelvo a insistir. No es la demagogia de decir que la gente no se entusiasma por las instituciones. Vayan a la calle y a ver cómo está la gente. A ver si está emocionada la gente con lo que estamos haciendo acá. Pero sí podemos conseguir un consenso más activo sobre esta Constitución que vamos a cambiar. Si esa Constitución traduce demandas sociales insatisfechas en la sociedad argentina, por lo menos en su texto, por lo menos proyecta un compromiso de todas las fuerzas políticas a hacerse cargo de esas demandas. Para terminar, señor presidente, yo creo que están ante dos riesgos. Uno, de procedimiento. O aceptan el riesgo que produce cierto nivel de desconfianza o van a cargar con una cuota de ilegitimidad, griten o no griten. Griten o no griten, clamen o no clamen.
van a cargar con una cuota de legitimidad que tiene que ver con todos los votos que hubo el 10 de abril, que son bastantes, que no son despreciables, como por supuesto son respetables los votos de la mayoría. No desprecien a los 4 millones de argentinos que dijeron esto es ilegítimo o estamos cuestionándolo. No lo desprecien. O esos argentinos no tienen que sentir esta Constitución como propia. Yo pregunto, los que nos votaron a nosotros, ¿van a sentir como nosotros la ilegitimidad de estos procedimientos? ¿A eso se apuesta con los gritos soberbios de la mayoría? ¿A que los que nos votaron a nosotros le digamos no hemos podido romper el pacto y esto es ilegítimo porque no lo dejaron votar? Tiene un riesgo en los procedimientos. Entonces se asume el riesgo que se proyecta desde la desconfianza o el riesgo de ser cuestionado en su legitimidad, pese a todos los discursos que los aplaudamos, de una o de otra bancada, porque esto va a ser así, y va a cortar la sociedad. No importa que no la corte 50 y 50, muchachos, no importa que no la corte por la mitad, no es aritmética esto, importa si corta mal, importa si hay muchos argentinos que piensan que esto no es legítimo, eso tiene que importar. Y hay otro riesgo que se instaló acá cuando vinieron los gobernadores, que no conseguían la reelección respetando las autonomías provinciales y vinieron a presionar para transformar esto en una gran interna política. Es el otro riesgo, el riesgo de los contenidos. O esta reforma es el núcleo básico de coincidencia para satisfacción de la clase política, de un sector de la clase política argentina, o esta reforma es más que el Pacto de Olivos, es más que el núcleo de coincidencias básicas, dice algo más sobre garantías, sobre derechos, sobre intereses ciudadanos, dice algo más. Primer riesgo, los métodos. Segundo riesgo, los contenidos. Y el Frente Grande no amenaza con irse. Lo único que decimos es que entre la legitimidad y la desconfianza optamos por la legitimidad, y que entre la reforma grande de los derechos y la reforma chica de los políticos vamos a trabajar mucho, vamos a luchar mucho para que haya una reforma para el conjunto de los argentinos. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el convencional Raúl Alfonsín. Señor presidente, quiero decir antes que nada que cuando llegaba por acá no venía pensando en dos tipos de preocupaciones. No venía pensando en el 95, porque soy un hombre que no aspiro a ninguna candidatura. Venía pensando en mi responsabilidad fundamental. Venía pensando en que estábamos trabajando para generaciones de argentinos y para los que vendrán. Venía convencido de que por encima de cualquier otra circunstancia debía, como he pretendido toda mi vida, no pasar por encima de un estado de conciencia.
Y si bien lo he hecho, como digo, toda la vida, puedo asegurar, señor presidente, que en ningún momento estoy tan convencido de trabajar con tanto desinterés y, si me permiten, con miras exclusivamente patrióticas como en esta circunstancia. Yo creo que lo que acabamos de escuchar de parte del señor presidente del bloque de Frente Grande tiene una parte muy positiva. Aunque discrepemos en muchas de las cosas que ha dicho, lo cierto es que él, por encima de discrepancias y de diferencias, se ha ocupado de señalar muy bien que viene a legitimar esta Constitución. Yo creo que es importante que no solo nosotros, sino todos los que en estos momentos seguramente en sus casas están observando este acto por la televisión, comprendan que por lo menos en lo que hace al Frente Grande, y estoy convencido que también en otros bloques, no hay una diferencia fundamental que haga suponer a nadie de que aquí se está atentando ni contra la democracia ni contra la República. Pero debo decir, señor presidente, que me resultan sus argumentos tan vehementemente expuestos muy exagerados. Es como si aquí se hubiera, como se ha dicho expresamente, establecido una mordaza que impidiera expresar las opiniones y las disidencias. Es como si el hecho de que se haya establecido una forma de votación por el Congreso de la Nación que nosotros asumimos hoy, impidiera que el pueblo argentino conociera cuál es la posición de los distintos bloques. Y yo creo que hace una lógica elemental, señor presidente, decir que esto no es así de ninguna manera. En primer lugar, porque se han escuchado todas las posiciones y realmente con algunos argumentos, principalmente de algunos oradores del Frente Grande, importantes, con discursos brillantes que han sostenido su posición. Yo no creo que haya un argentino que haya seguido todo esto que piense que el Frente Grande y otros bloques no están de acuerdo con que se elimine la cláusula confesional para el presidente de la República. No hay un argentino ni una argentina que haya seguido este debate, que se haya preocupado por este problema, que no sepa acabadamente cuál es la posición de cada uno de los bloques. Y además todavía resta la posibilidad de fundar los votos en la medida en que se vayan produciendo, la posibilidad de presentar los proyectos si se llegara a suponer, que me parece que se va a hacer, que es necesario aclarar aún más este tema. De modo, señor presidente, que primero que nada quiero decir que tengo absolutamente tranquila mi conciencia. Reitero que no sería capaz de pasar por encima de un estado de conciencia. Aquí no se le está cercenando a nadie los derechos, porque todo el mundo conoce que es lo que en definitiva se piensa por cada bloque. Y el hecho de que el Congreso de la Nación y nosotros ahora haya determinado una forma de votación no tiene la importancia que aquí se le otorga, señor presidente. No se cercenan derechos fundamentales de ningún señor convencional, porque en definitiva los derechos no son ni de la mayoría ni de la minoría, son derechos individuales que todos tenemos y que todos estamos dispuestos a ejercer. Yo me podría poner
podría poner, señor presidente, en la otra posición. Supóngase que de acuerdo en el respeto a la ley del Congreso hubiéramos resultado minoría. Y yo creo en realidad que la disposición del Congreso, que evidentemente desde el punto de vista político o jurídico no podía conocer quién iba a ser mayoría o minoría, la cláusula que se ataca era más para defender la voluntad del Congreso de una posible mayoría. Pero si hubiera resultado eso, si nosotros fuéramos minoría, podríamos también decir exactamente lo mismo, que con inteligencia, pero desacertadamente, de acuerdo a mi modesto criterio, ha señalado el señor presidente del bloque. ¿Por qué nos obligan a votar separadamente? Si de ninguna manera estaríamos de acuerdo en votar la reelección del presidente si no se hubiera atenuado el sistema presidencialista. Es el mismo argumento, nada más que al revés, señor presidente. Yo sé muy bien que aquí se ha dicho en uno de los discursos más brillantes y eruditos que se han pronunciado en este recinto, que se estaría dispuesto a votar como lo establece la ley y el reglamento si hubiéramos estado frente a un sistema. No lo he dicho yo, lo ha dicho un miembro importante de la bancada del Frente Grande, de manera que esto no es ninguna chicana, como se ha dicho, ni ninguna trampa. Es que es la verdad. Realmente, si fuera un sistema, se ha dicho, se consideraría que no se quebraba las reglas del juego de los cuerpos parlamentarios. Y yo quiero decir que cuando se recurre a la teoría de los objetos, si bien es difícil considerar ya el criterio de unidad en los objetos físicos, muchas veces es increíblemente difícil considerar la teoría de la unidad, la concepción o el criterio de unidad en los valores, en los objetos culturales, que son los que nosotros estamos considerando. Pero voy a hacer una ligerísima apelación a la filosofía política, que yo creo que hay que tener en cuenta, porque precisamente la filosofía política y no la ciencia política es la que analiza la naturaleza y las condiciones de la obligación política. Y es también la que establece las relaciones entre la política y la moral, la política y la ética. Aquí hay tres paradigmas fundamentales. El Estado justo, que subsume la ética en la política, de los griegos lo sabemos, y que en definitiva, por considerar que lo bueno es justo, se traduce siempre en una propensión al despotismo, aunque sea despotismo ilustrado. Hay otra concepción que es el realismo político, que divide absolutamente a la moral de la política. Deja la moral para el campo privado y deja la política para el sector público. Y desde luego que se traduce en definitiva también en tiranías cuando son exageradas y por supuesto en una suerte de esquizofrenia moral inaceptable. Hay también una variante, señor presidente, de esta concepción del realismo político que está hoy en boga y que es un peligro para todos, es un peligro para el mundo, porque cuando se produce la Revolución Europea del 89 ha creído que tenía el campo abierto para crecer y desarrollarse. Es la concepción neoconservadora que nos plantea una filosofía distinta, que yo diría que es una filosofía del cinismo y de la resignación, del cual seguramente uno de los líderes más importantes ha sido Leo Strauss en Estados Unidos, pero que también tiene algo que ver
con el posmodernismo en su acercamiento a Nietzsche y al cinismo, sobre lo que ha trabajado tanto Habermas para negarlo rotundamente. Tiene una concepción de la democracia que es elitista, que se toma de Mosca, de Pareto, con Schumpeter más cerca, y que en definitiva hoy con profesores tan importantes de muchas universidades, las más renombradas del mundo, sí, estamos en el cierre de la lista de oradores previo a la votación para aprobar el reglamento de la convención. Ahora están haciendo uso de la palabra los presidentes de bloque. Escuchemos a Raúl Alfonsín. Oportunidades, por lo menos, que para nosotros son elementos esenciales de la democracia, que tiene una concepción de la economía que crea una suerte de mito del mercado, una religión del mercado, que tiene una concepción del Estado mínimo, si quiere ser democrático, como lo dijo ya Hayek en 1944, el camino de servidumbre, o modernamente Nozick, el Estado desertor, el Estado que no se ocupa de la gente, que no se ocupa de los problemas, porque este es el realismo político de este tiempo, que tiene una concepción del gasto social al que considera inocuo. En fin, no quiero desarrollar tanto este tema del neoconservadorismo, pero lo cierto es, señor, que está prácticamente demostrado que hoy está fracasando en todo el mundo, porque a pesar de haber sometido a los pueblos de países importantes del primer mundo a problemas graves en el campo social, no ha solucionado ninguno de los problemas importantes de envergadura de la economía de esos países. Y hay además, señor presidente, el otro paradigma. Yo sé que es difícil, estoy hablando de paradigmas, encontrar justamente gobiernos que en su totalidad apliquen estos principios. El otro es la concepción legitimista, que sabe que la moral y la política tienen una relación dramática, pero que procuran legitimar toda la acción del Estado sobre una base ética fundamental. El Estado realista o la concepción realista busca, desde luego, países en los que se favorece el autoritarismo. Se traducen en dictaduras, que a veces son monarquías o a veces son de líderes carismáticos. Pero el Estado legítimo, la concepción legitimista del Estado se asienta mucho menos que en el Poder Ejecutivo, como el realismo político, en quitarle facultades, en darle más facultades al Poder Legislativo. Y entonces, señor presidente, yo creo que esto es lo que nos pone frente a un sistema. Nosotros hemos realizado una tarea que está vinculada estrictamente a buscar y a servir la concepción legitimista del Estado para aventar los riesgos, no solo del Estado justo, de los mesiánicos que han atacado tanto a la Argentina y durante tantos años, sino también esta otra concepción realista neoconservadora para que la Argentina y para los tiempos, no quiero hablar de los tiempos actuales, se sepa que aquí estamos frente a un Estado, a una concepción legitimista del Estado que no se conforma solamente para limitar la democracia al campo institucional, sino que sabe y comprende que debe también encontrar soluciones para los problemas del hombre, para los problemas de la gente, para que cada uno pueda realizar su vida con la tranquilidad suficiente como para cumplir con sus requerimientos elementales y fundamentales, que nos dice que hay que mirar a la sociedad desde el punto de vista de los más desprotegidos, que sabe que hay desigualdades naturales, pero también hay desigualdades sociales, de ingresos, de riqueza, de estatus, y que es necesario luchar por la igualdad de oportunidades. Nos acercamos, pues, a esta concepción y definimos en todo lo que es el núcleo este sistema de ideas que restan
fuerza al presidencialismo argentino, como lo vamos a demostrar en el momento en que discutamos el fondo de estas cosas. ¿Cómo se nos puede decir que vamos a incrementar nosotros los poderes del presidente porque se haya establecido en la Constitución, se le haya dado rango constitucional a la limitación a los decretos de necesidad y urgencia? ¿O es que no se vive la realidad argentina? ¿O es que no se sabe que desde 1853 hasta mi gobierno incluido hubo 24 decretos de necesidad y urgencia y este gobierno ya lleva más de 250 decretos de necesidad y urgencia convalidados por la justicia argentina? Entonces era necesario establecer una norma que pusiera coto a esto para que los presidentes del futuro tuvieran limitaciones expresas que evitaran el gobierno por decreto, que es una suerte de avance que degrada a la democracia sobre el poder legislativo. Y todas las medidas que constituyen el núcleo, señor, están vinculadas precisamente a esta idea. Y es por eso que son un sistema. Es por eso que yo estoy convencido de que hay una razón fundamental para votar de esta manera, porque son medidas inescindibles. Tan sistemas son que no sería nada si no fuera sistema. No existiría esta asamblea, señor. Jamás hubiéramos votado una ley de necesidad de la reforma si no hubiera sido un sistema. Porque nuestro voto a favor de la reelección del presidente está estrictamente vinculado a la otra idea, a la necesidad de limitar el presidencialismo argentino, porque nos hacemos cargo del planteo de Alberdi, que ya en su momento, aunque reconocía que era realmente indispensable otorgarle facultades tan fuertes al presidente para consolidar la unidad nacional recién lograda, también sabía y decía que podía ser producto de o la causa de una tentación tiránica que se evitaba a través precisamente de evitar la reelección continua o inmediata. De modo que esto era para nosotros una necesidad que no está vinculada a la confianza. No se puede hablar de un tema de confianza. Se tiene que hablar de un tema de responsabilidad. Acá somos muy responsables. Somos responsables ante los que van a venir también. Estamos, como diría en la concepción del Rawls, el velo de Rawls. No conocemos perfectamente, en su última concepción, cuál puede ser la situación personal de los que han de venir. No conocemos perfectamente qué es lo que ha de pasar en la Argentina, pero sí imaginamos un país al que queremos democrático. Nos imaginamos la situación general de la Argentina. Entonces no estamos jugando acá confianzas o desconfianzas. Eso es disminuir la cuestión. Es como si se le dijera a un abogado que porque es amigo de la contraparte y tiene que firmar cualquier contrato no pide garantía porque tiene confianza. No, señor. Es la responsabilidad lo que está en juego. Se dice, señor presidente, que el Congreso no tiene facultades para limitar a la Convención en este sentido. Y yo creo que esta es una idea que viene desde los albores del constitucionalismo, viene de la historia, cuando las convenciones se realizaban en contra del sistema jurídico, cuando eran realmente manifestaciones casi espontáneas o decisiones directas del pueblo que elegían sus representantes. ¿Y cómo iba a haber un sistema jurídico que la limitara? Evidentemente no, si se realizaban para luchar contra ese sistema jurídico. Yo no quiero cansarlos con citas de Bourdieu o de Hannah Arendt. Bourdieu
haciéndose cargo de la teoría del Abat-Siege, dice, esto está fuera del Estado, pero no es el caso de esta Constitución. Esta es una convención que tiene un poder derivado, porque haya constituido otro poder. Se dice hay que respetar la voluntad del pueblo, es el pueblo el que nos tiene que decir que podemos hacer cualquier cosa. ¿Y qué pueblo es el que ha elegido a los diputados y a los senadores? ¿Cuál de los dos respetamos? ¿O no hay soberanía popular que eligió y en circunstancias distintas, porque fueron los representantes del pueblo y los representantes de las provincias en distintas elecciones? Entonces, señor presidente, yo creo realmente que podemos estar muy tranquilos y que nuestra responsabilidad fundamental es la que nos obliga a votar de esta manera, aunque no haya riesgo. Y no es problema de confianza. Se ha dicho, señor presidente, se ha hablado y muy bien sobre el pacto. Yo agradezco algunas de las consideraciones que se han hecho sobre el mismo, aún discrepando, porque se ha salvado la parte ética, que era muy importante porque no se lo hizo en la campaña, señor presidente. Porque en la campaña los únicos que explicamos el contenido fuimos nosotros, lo demás fue esloganismo, señor presidente. Yo agradezco y muy sinceramente este reconocimiento, porque aquí estamos hablando no para ahora, es para la historia. Y le aseguro que hemos sufrido mucho, señor presidente, cuando se pretendía tergiversar la naturaleza de nuestra acción. Se ha dicho pacto de dos, democracia de dos. ¿Cómo es posible, señor presidente? Desde luego que todo empieza por uno o por dos. Es como hablar de ley de uno. Hay un proyecto que se origina en un diputado, pero después lo vota todo el Congreso, se discute, la Cámara de Diputados pasa al Senado, ley de uno. Pacto de dos, sometido al Comité Nacional de mi partido, 2 veces a la Convención Nacional, sometido al Consejo Superior del Justicialismo, luego al Congreso de la Nación, 2/3, pacto de dos. Yo creo, señor presidente, que aquí hemos hecho un esfuerzo importante. Yo me hago cargo de lo que ha dicho y también agradezco al señor presidente del Frente Grande. Es cierto, es cierto. Nosotros veníamos de sufrir mucho, señor presidente. Veníamos de sufrir mucho. En los últimos 60 años hemos tenido, sin contar los estatutos militares, 4 constituciones que nos rigieron. La del 53, la del 49, la del 57, la enmienda llamada Lanusse. Y ninguna sirvió. Como no sirvió la del 19 del siglo pasado, del 26, cuando la provincia de Buenos Aires pretendía imponer una constitución unitaria a las provincias. Aquí era necesario un consenso y un acuerdo de los partidos para poder realizar la reforma de la Constitución. Y nos hubiera gustado que fueran muchos más. Y sabíamos que íbamos a pagar precios, señor presidente. Tal vez ningún precio tan grande como el que pagó la Unión Cívica Radical. Porque entre la gente que vota a los partidos hay distintas motivaciones. Y muchas veces se vota a los partidos más por votar en contra de otros partidos. Nosotros pagamos ese precio. Ya lo hemos pagado, señor presidente. Pero aspiro a que quienes en definitiva sean los candidatos de mi partido recojan los frutos de esta convención constituyente.
Es increíble, sin embargo, que se haya pretendido descalificar este pacto porque se quiere con él nada más que evitar el rumbo de colisión al que iba el país. El pacto del punto fijo en Venezuela se hizo entre partidos antagónicos para evitar el rumbo de colisión. El pacto de Bogotá en Colombia terminó con la matanza entre conservadores y liberales y llegó a establecerse en la Constitución la alternancia de los partidos. Pero allí tenemos ahora, tanto en un país como en otro, a pesar de todas las vicisitudes, las democracias más viejas de América Latina. Y nosotros íbamos realmente, me parece, señor presidente, rumbo de colisión. Se habían formado dos criterios fundamentales. Había una decisión del Partido Justicialista de provocar la reelección. Y había una decisión de la Unión Cívica Radical de no permitirla si no se cambiaban las reglas del juego. La gente de mi edad que está en esta convención habrá de comprender, señor presidente, sin duda, cuánto tiempo perdimos en la pelea, en las negativas irreductibles, en las confrontaciones salvajes. Queríamos construir y estábamos agitando a lo mejor, porque luchábamos a nuestro turno para recuperar derechos conculcados. En el 49 se hace una constitución sin los radicales, en el 57 por los antiperonistas sin los peronistas. ¿Y qué periodo fue este? Este periodo de confrontaciones salvajes que creaban los climas propicios para el golpismo en la Argentina. Entonces lo que pedían, que no habláramos tanto de la historia ni del derecho comparado y que nos refiriéramos a la situación actual en la Argentina. Ni siquiera uno ha pensado esto. Yo le agradezco también al señor presidente del Frente Grande que haya traído a colación este problema. Porque si no lo hubiera hecho, quizás yo por elegancia hubiera evitado tratarlo al tema. ¿Qué es lo que había pasado? Teníamos un proyecto de media sanción, ya con sanción en el Senado. Teníamos la idea que el señor presidente ha manifestado, que es cierto que ha tenido el justicialismo siempre, y ya hasta se había firmado en la comisión correspondiente de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, un proyecto por el cual se establecía de una absurda manera, porque no creo que se pueda interpretar por ley la Constitución, que lo que establecía el artículo 30 era que era la necesidad de los 2/3 de los presentes para sancionar la necesidad de la reforma. Yo les digo, señor presidente y señor convencional, la Unión Cívica Radical no iba a aceptar eso. Si por una casualidad o por un problema casual se llegaba a sancionar sin su presencia o sin gran parte de su presencia este proyecto de necesidad, no iba a elegir diputados constituyentes. ¿Qué camino quedaba? La regresión, señor. Volver al 49 y volver al 57 y volver a la pelea. No podía ser. No podía ser de ninguna manera. Y entonces tomamos esta responsabilidad y llevamos adelante una idea que transmitimos al presidente de la Nación. Y le dijimos, señor presidente, ¿por qué no tratamos de coincidir sobre la base del proyecto del Consejo de Consolidación para la Democracia que establecía la reelección de 4 años, pero también establecía limitaciones al presidencialismo? Y el presidente tenía que optar, señor. Él era enemigo de muchas de estas cosas, lo había reiterado permanentemente. Lo había dicho, lo había sostenido, infinidad de declaraciones, no estaba de acuerdo con el jefe de gabinete, no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que nosotros planteamos. Sin embargo,
le hizo un servicio a la nación porque jugó a la legitimación. Jugó a la legitimación, señor presidente. Y entonces nosotros no hemos superado nuestras diferencias. Yo desafiaría a cualquier partido que me diga que ha hecho más declaraciones de oposición desde la firma del pacto hasta este momento. Hemos seguido criticando, hemos seguido con nuestra concepción, que como lo ha recordado muy bien el señor presidente, es distinta en el campo económico y social. Pero hemos, a mi criterio, salvaguardado la paz política, señor presidente. Hemos evitado una regresión y además se ha logrado evitar para los presidentes del futuro cualquier tentación autoritaria, cualquier avance sobre la justicia, cualquier avance sobre el Congreso de la Nación. Se ha logrado perfeccionar los controles republicanos. No nombrarán más, por otra parte, los jueces, los presidentes a los jueces, sino en la forma establecida a través del Consejo de la Magistratura. Ganamos en seguridad jurídica. Pero además abrimos estos otros temas, señor presidente, que son los habilitados, a los que también recordó muy bien el señor presidente del Frente Grande. Vamos a hablar de federalismo. Y cuando uno ve cómo están las economías regionales, sabe que esto es una necesidad. Y lo saben los convencionales de todas las bancadas. Y desde luego que no vamos a venir a hacer aquí una cosa como la que sucedió en el Brasil en la Constitución anterior. Pero tenemos que sentar los principios fundamentales que vuelvan a darle sentido a un federalismo que no puede estar limitado al cascarón institucional. Y decimos, señor, decimos entonces que hay que en el artículo A del inciso tercero, en el inciso A del artículo 3, a minúscula, que hay que dividir o distribuir los servicios entre que debe prestar la nación y la provincia y los recursos a percibir. ¿Y qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de jubilación, estamos hablando de los recursos, estamos hablando de la posibilidad de que de aquí en adelante los pactos fiscales entre la nación y las provincias se produzcan a través de decisiones, de leyes del Congreso de la Nación y de las legislaturas provinciales, para que no estar sujetos a un centralismo que se hace cada vez más gravoso para cada una de las provincias. Si hablamos del medio ambiente, de la defensa del consumidor y del usuario, del habeas corpus, de los tratados internacionales que alejarán la posibilidad de la pena de muerte y nos harán defender mejor los derechos humanos. Yo sé, señor presidente, que este es un pacto que está vinculado más que nada al campo político, lo ha reconocido también muy bien y no le ha quitado importancia, lo que me alegra muchísimo. El señor presidente del bloque del Frente Grande. Yo hace algunos años dije un discurso que cobró cierta notoriedad, que por ahí se llamó el discurso de Parque Norte. Allí establecía la necesidad que teníamos los argentinos de llevar adelante dos pactos fundamentales. Un pacto al que llamaba democrático, que es establecer las reglas de juego de la convivencia argentina, que fundamentalmente la tenemos que hacer en la Constitución de la Nación. Y otro pacto que reclamaba entre los sectores progresistas, señor presidente. A mí me parece que vamos a necesitar cada vez más comprender que si queremos trabajar para el bien común al servicio de nuestro pueblo, vamos a tener que superar muchas diferencias para que las fuerzas políticas que representan al pueblo argentino no sean superadas por los poderes vicarios o parásitos del poder económico cada vez más concentrado.
De modo, señor presidente, que al ratificar el voto favorable de la Unión Cívica Radical a este reglamento, quiero expresar fundamentalmente nuestro convencimiento de que podemos abrir nuevos escenarios. Siempre la Argentina ha sido como una dicotomía. Se ha dicho por acá, no quiero reiterarlo, pero siempre enfrentamientos, siempre compartimentos estancos. Se ha ido elaborando una concepción en la que la negociación política parecía algo espurio, en la que la intransigencia, más allá de la que corresponde a los principios, también aparecía como algo espurio. Yo creo que podemos abrir un camino en esta Constitución, señor, que permita que los argentinos trabajemos en unidad en algunos aspectos básicos y fundamentales. No pretendemos que el gobierno cambie sus políticas, pero estamos convencidos, si ustedes me disculpan, señores de la bancada justicialista, que no podemos vincularlos a una convicción conservadora. No ha sido esto jamás el peronismo, y estoy seguro que tampoco lo será en adelante. Y tal vez nos encontremos con todos, absolutamente con todos, porque por encima de cualquier otra cosa creo que el tiempo argentino que va a venir nos va a reclamar reiteradamente de tener actitudes de esta naturaleza. Yo sé que habrá muchos desesperados en estos momentos y en estos tiempos, señor presidente. Yo sé que habrá mucha gente que a lo mejor no comprende siquiera lo que estamos diciendo. Hay mucho interesado, además, en que la gente no comprenda lo que estamos haciendo. Pero yo quiero cerrar estas palabras iniciales nuestras recordando algo que he recordado a menudo, que es un cuento de Saint-Exupéry. Se trataba de un hombre que iba perdido en la noche, aterido de frío en la nieve, exhausto, su único deseo era echarse a dormir y él sabía que eso significaba su muerte segura. Y cuando ya no tenía fuerzas, entonces pensaba en salvar su vida apelando a la idea de no fallar a los que creían en él. Y se decía a sí mismo: mi mujer piensa que camino debo seguir, mis hijos creen que sigo andando, debo andar, mis amigos piensan que lucho, debo luchar. Y entonces yo creo que nosotros humildemente y con el mayor respeto y sin petulancia ninguna, a esa gente que nos recordaba muy bien el señor presidente del Frente Grande, tenemos que pedirle y decirle que nosotros creemos que siguen marchando, que siguen andando y que sigan adelante, porque la democracia los necesita para afianzar la necesaria democracia con contenido social que queremos concretar. Muchas gracias. Tiene la palabra
el señor convencional por la provincia de Entre Ríos, bloque Partido Justicialista, Augusto Alacino. Señor presidente, confieso que venir aquí en nombre de el Partido Democrático más grande del mundo, con tantas luchas, con tanta historia, con tanta responsabilidad, siempre adelante o tirando, o siempre empujando, pero siempre en sentido de la historia. Me llena de un enorme compromiso. Y creo que todos mis compañeros, a medida que hablaba compañero Chacho Álvarez, el doctor Raúl Alfonsín, sentían que lo que ellos decían a cada uno de los peronistas que estamos aquí les llegaba y querían contestar lo que decían. Y vinieron a hablarme compañeros de largas luchas estudiantiles y en la época de la represión, de hombres como Antonio Cafiero, que son la historia del peronismo. Me llegaron notas y notitas de todos los que creíamos o los que creemos que tenemos que contestarle algunos conceptos de los compañeros del Frente Grande o de los convencionales de la Unión Cívica Radical, y me sentí con doble compromiso, porque a medida que pasaban los minutos, la responsabilidad del peronismo se agrandaba, como siempre. Se convocaba al sentido épico que el peronismo tiene de la vida. Y entonces, señor presidente, me entró también otra duda. Este discurso que pacientemente había elaborado no sirve para nada. No sirve para nada porque tengo temor de que hoy los que estamos aquí no tengamos la altura suficiente o el compromiso suficiente para hacer una buena constitución. Y tengo dudas también si como hombres nosotros vamos a estar dispuestos a reconocer la razón del que la tiene. Vamos a estar dispuestos a ser generosos y a superar las miserias que a veces tenemos los hombres. Señor presidente, esto es una actitud de construcción democrática y más allá de lo que cada uno diga, si esto es así, si hemos venido en esa dirección, con ese compromiso, creo que todo el esfuerzo vale, más allá de cómo cada uno de nosotros defendamos nuestras posiciones. Yo quiero tocar brevemente, presidente, el consenso, pero no desde el punto de vista subjetivo, que ya lo vamos a hablar, sino desde la historia. Es la primera vez en la historia argentina que el consenso nace en una situación democrática de paz. Es la primera vez desde 1853 hasta hoy que venimos a una convención constituyente sin una batalla o sin una guerra detrás y pacíficamente durante 10 años discutiendo en democracia. No valen los antecedentes. En 1860 veníamos con batallas detrás. En el 66 con la guerra del Paraguay y la Argentina comprometida en su esfuerzo bélico. En el 89 gestándose la revolución del Parque para destronar un régimen corrupto. En el 47 o en el 49 en el apuro del peronismo por llevar la justicia adelante, tal vez no respetando las formas, como decía el compañero Álvarez. Pero teníamos derecho los peronistas. Durante muchos años, con el cuento de la democracia,
nos habían conculcado los derechos y la habían reducido a una democracia formal en el cual quedábamos siempre excluidos. Pero reconocemos que a las formas no las respetábamos. Y en el 57, para los peronistas, y discúlpenme, todavía calientes la sangre de los compañeros de León Suárez, todavía caliente la persecución del Plan Conintes y nosotros excluidos. Entonces, es la primera vez que venimos de otra forma, distintos, en una actitud democrática nueva. Y yo le decía en una confesión al doctor Raúl Alfonsín, usted hizo una parte del milagro, doctor. Usted a los peronistas nos enseñó que la democracia formal también había que respetarla. Y digo una parte, porque la otra la sufrimos en carne propia, durante la época de la dictadura militar. ¿Cuántos de nosotros, abogados jóvenes, que corríamos con los amparos, no pretendimos tener la seguridad jurídica que a veces, que da la Constitución, a veces la habíamos dejado de lado? La aprendimos en la calle, en el esfuerzo. Por eso, señor presidente, creo que el consenso en su aspecto objetivo, como venimos a esta elección, me da la impresión de que ha llegado a su punto óptimo. Y además, señor presidente, quiero hacer una pequeña digresión. Y además, señor presidente, todos los recursos jurídicos, constitucionales, las argumentaciones en una dirección o en otra, creo que han sido suficientemente contestadas. Creo, señor presidente, que jurídicamente las objeciones del doctor Cuyen, del doctor Natale, del doctor Zaffaroni, creo que de un lado o de otro ha habido argumentaciones tan categóricas que evidentemente solamente una actitud arbitraria, intolerante o fascistoide puede decir de que no ha habido razón de nuestra parte. Por eso, presidente, creo que a la altura de la discusión, tal vez deberíamos dejar de lado algunas cosas. Es cierto de que las objeciones han sido serias, pero es cierto también que las respuestas también lo han sido. Y es cierto que algunos podrán dudar que esto es o no un sistema, pero es cierto que del otro lado y desde la realidad, que es la única verdad, tal como dijo alguien que sabía mucho de estas cosas, es un sistema. Es una nueva propuesta que le venimos a hacer a la Argentina del futuro. Pero creo, señor presidente, que le asiste razón, al menos a aquellos que ven un avance sobre la libertad individual. Como dijo la convencional Carrió, la cuestión del otro. Es cierto. Pero es cierto también que esta misma convencional admitió, creo que citando la ética de la responsabilidad, que en situaciones extremas, ella, y si su voto definiera un valor u otro, ella no dudaría que proteger con su voto. Esto, señor presidente, nos trae a colación algo muy concreto. Todas las cosas tienen un elemento contravalioso. Todas las cosas son químicamente puras en los libros, pero en la realidad algo negativo tienen. Y en la opción, en la libertad de la elección, se define en una dirección o en otro según lo que cada uno crea está más arriba o más abajo el valor a proteger. He
como decir, señor presidente, que en la democracia, que todos protegemos, que todos queremos, que todos defendemos, puede haber algún elemento negativo. Es como si dijéramos que a pesar de los inconvenientes tenemos que protegerla, que promulgarla, que defenderla, que instalarla. Y creo, señor presidente, que así dicho sencillamente, el artículo 5º de la ley, o el artículo del reglamento, que puede o no tener un elemento que vaya un poco más allá de la libertad de las personas, protege un elemento mucho más valioso, mucho más importante, que es la reforma de la Constitución. Y digo esto, presidente, porque la reforma de la Constitución ha sido el desvelo durante muchos años de los argentinos. Porque la reforma de la Constitución siempre dividió en la Argentina los que con un pretexto u otro no la querían o la querían. Pretextos políticos, presidente. Desde los 2/3, entre los que no quieren reformar, facilitándolo con los presentes, los que quieren reformar. Siempre ha sido la misma historia. Esta es la dialéctica. Los que quieren avanzar para cambiar y los que no quieren avanzar para dejar todas las cosas como están. Esta es la situación permanente en la historia argentina de este fenómeno. ¿Y qué pasó en estos años? Yo creo, presidente, por eso dije que volvemos al principio. Yo creo, presidente, que cuando empezamos en el trabajo de la reforma constitucional, se puso en todos los diarios y en todos los opositores el afán desmedido del presidente Menem de ser reelecto. Cuando nosotros durante 9 pacientes meses no negábamos Gánennos, sean mayoría, pero no nos tomen por estúpidos, porque también leímos a Easton y las teorías sistémicas. Algo podemos balbucear de eso. Esta es una cláusula, como el artículo 5 de la ley. Me mira Lacino, pensativo. Esta es una cláusula que le está asegurando a los pactistas determinadas cosas. La respetamos desde ese lugar, pero ya han tenido compromisos con la sociedad harto suficiente. ¿Quién puede ser tan traidor, tan pedazo de traidor, de tocar un punto de esos 13 puntos del núcleo de conciencia básica? ¿Quién después de todo lo que se dijo acá puede hacerse trampa? Habría que detenerlo. Bueno, en esta Argentina no se detiene a nadie, pero realmente habría ¿quién tiene margen de los partidos firmantes del pacto para robarse el balotaje o para manotearse la reelección del presidente Menem? Ya está asumido por la sociedad, ya está el pacto, el contrato, la campaña electoral. Me causa gracia cuando dice que le prometieron a la gente una forma de votar. Es la oferta más berreta que yo he escuchado en la política argentina. Que le ofrecieron a la gente una forma de votar. Jamás lo escuché en la campaña. Le ofrecieron 13 puntos. Y lo que le decimos, no tienen que salir de esos 13 puntos. Yo lo dije varias veces, no venimos a hacer picardías institucionales. ¿Saben lo que pasa? Que si discutimos bien esto, vamos a discutir bien en un clima distinto los temas habilitados. Va a funcionar con otro clima la convención. Va a funcionar de otra manera. Ante 2 riesgos. Uno, de procedimiento.
o aceptan el riesgo que produce cierto nivel de desconfianza o van a cargar con una cuota de ilegitimidad, griten o no griten, griten o no griten, clamen o no clamen, van a cargar con una cuota de legitimidad que tiene que ver con todos los votos que hubo el 10 de abril, que son bastantes, que no son despreciables, como por supuesto son respetables los votos de la mayoría. No desprecien, no desprecien a los 4 millones de argentinos que dijeron esto es ilegítimo o estamos cuestionándolo. No lo desprecien. O esos argentinos no tienen que sentir esta Constitución como propia. Yo pregunto, los que nos votaron a nosotros, ¿van a sentir como nosotros la ilegitimidad de estos procedimientos? ¿A eso se apuesta con los gritos soberbios de la mayoría? ¿A que los que nos votaron a nosotros le digamos no hemos podido romper el pacto y esto es ilegítimo porque no nos dejaron votar? Tiene un riesgo en los procedimientos. Entonces se asume el riesgo que se proyecta desde la desconfianza o el riesgo de ser cuestionado en su legitimidad, pese a todos los discursos que los aplaudamos, de una o de otra bancada, porque esto va a ser así, y va a cortar la sociedad. No importa que no la corte 50 y 50, muchachos, no importa que no la corte por la mitad, no es aritmética esto, importa si corta mal, importa si hay muchos argentinos que piensan que esto no es legítimo, eso tiene que importar. Y hay otro riesgo que se instaló acá cuando vinieron los gobernadores, que no conseguían la reelección respetando las autonomías provinciales y vinieron a presionar para transformar esto en una gran interna política. Es el otro riesgo, el riesgo de los contenidos. O esta reforma es el núcleo básico de coincidencia para satisfacción de la clase política, de un sector de la clase política argentina, o esta reforma es más que el Pacto de Olivos, es más que el núcleo de coincidencias básicas, dice algo más sobre garantir la convención. Vamos a trabajar de otra manera, no como adversarios que se desconocen, sino como adversarios leales que empezamos a pensar juntos la salud, la educación, más garantía y más derechos para nuestra gente. ¿O quieren los que están acá? ¿No quieren hacer una constitución más racional, más moderna y más progresista? Que la gente después diga, esto es bueno. Porque la gente no da la vida por el ministro coordinador, ni por el tercer senador. No hay entusiasmo social, no hay masas en la calle gritando viva el tercer senador, viva el ministro coordinador. La gente está esperando que nosotros achiquemos la brecha entre el mundo de los políticos y la lógica del poder y las necesidades de la gente. Le tenemos que decir algo de la educación, tenemos que terminar con la obligatoriedad del servicio militar, que es un instituto viejo, anacrónico y represivo en la Argentina. Tenemos que mejorar, tenemos que decirle algo del medio ambiente y la calidad de vida, tenemos que decirle cómo se consiguen más justicia y más derechos en nuestro país. No tenemos que decirle solamente, hemos conseguido el núcleo básico de coincidencias, hemos conseguido esta gran conquista popular, que es el núcleo básico de coincidencia. Eso no le mueve un pelo a nadie y no vuelvo a insistir. No es la demagogia de decir que la gente no se entusiasma por las instituciones. Vayan a la calle y vean cómo está la gente. A ver si está emocionada la gente con lo que estamos haciendo acá. Pero sí podemos conseguir un consenso más activo sobre esta Constitución que vamos a cambiar. Si esa Constitución traduce demandas sociales insatisfechas en la sociedad argentina, por lo menos en su texto, por lo menos proyecta un compromiso de todas las fuerzas políticas a hacerse cargo de esas demandas. Para terminar, señor presidente, yo creo que están sobre derechos, sobre intereses ciudadanos. Dice algo más. Primer riesgo, los métodos. Segundo riesgo, los contenidos. Y el Frente Grande no amenaza con irse. Lo único que decimos es que entre la legitimidad y la desconfianza optamos por la legitimidad
y que entre la reforma grande de los derechos y la reforma chica de los políticos vamos a trabajar mucho, vamos a luchar mucho para que haya una reforma para el conjunto de los argentinos. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el convencional Raúl Alfonsín. Señor presidente, quiero decir antes que nada que cuando llegaba por acá no venía pensando en dos tipos de preocupaciones. No venía pensando en el 95, porque soy un hombre que no aspiro a ninguna candidatura. Venía pensando en mi responsabilidad fundamental. Venía pensando en que estábamos trabajando para generaciones de argentinos y para los que vendrán. Venía convencido de que por encima de cualquier otra circunstancia debía, como he pretendido toda mi vida, no pasar por encima de un estado de conciencia. Y si bien lo he hecho, como digo, toda la vida, puedo asegurar, señor presidente, que en ningún momento estoy tan convencido de trabajar con tanto desinterés y, si me permiten, con miras exclusivamente patrióticas como en esta circunstancia. Yo creo que lo que acabamos de escuchar de parte del señor presidente del bloque de Frente Grande tiene una parte muy positiva. Aunque discrepemos en muchas de las cosas que ha dicho, lo cierto es que él, por encima de discrepancias y de diferencias, se ha ocupado de señalar muy bien que viene a legitimar esta Constitución. Yo creo que es importante que no solo nosotros, sino todos los que en estos momentos seguramente en sus casas están observando este acto por la televisión, comprendan que por lo menos en lo que hace al Frente Grande, y estoy convencido que también en otros bloques, no hay una diferencia fundamental que haga suponer a nadie de que aquí se está atentando ni contra la democracia ni contra la República.